3. Bienvenidos y bienvenidas a la primera sesión de Taller de Desarrollo Cognitivo 2, sección 3. Como sabrán, soy Alejandro Fernández, para quienes no me recuerden del semestre pasado, o quienes vengan de otra sección, o quienes vengan de otro país, o quienes vengan de otro planeta. Y lo que voy a hacer hoy día es presentar la asignatura. De hecho, ya había comenzado, pero se me había olvidado grabar, así que esto que viene a continuación lo vamos a hacer rápido. Esta asignatura tributa a 4 competencias del perfil de egreso de la carrera, que son la competencia genérica de pensamiento reflexivo, la competencia genérica de resolución de problemas, la de comunicación escrita y la de pensamiento estratégico. Cada una de ellas en su primer nivel de dominio. Para conocer los otros niveles de dominio de estas competencias y las demás que constituyen el perfil, pueden acceder a la página web de nuestra carrera. Esta asignatura va a tener 2 unidades, cada una de las cuales arroja una nota, y esa nota es el 50% de la nota final de la asignatura. La primera unidad genera esa nota en base al promedio de 4 guías que se realizarán durante el semestre. La segunda unidad también va a promediar esas 4 guías, pero además va a exigir la redacción, la confección de un ensayo en grupos de 3 a 5 personas. Y la nota de ese ensayo constituye el 30% de la nota final del examen, o sea, de la nota final de la asignatura. Y a propósito de examen, esta asignatura no tiene examen. Bien, así que, dicho todo eso, lo que viene a continuación es ver cuáles son las fechas de estas guías y ensayos. Están en la diapositiva que estoy presentando ahora mismo. Acá tienen ustedes la unidad, la evaluación y la fecha de entrega. Las actividades formativas, como ustedes saben, no tienen nota, pero sirven de instancia de calibración, para que ustedes sepan qué es lo que se les va a exigir y va más o menos con qué exigencia. ¿Qué se va a exigir y con qué exigencia? O con qué nivel de exigencia. Luego las guías son las que tienen nota. La guía 1 se entrega el 7 de septiembre, la 2 el 21 de septiembre, la 3 el 28 de septiembre y la 4 de la primera unidad el 12 de octubre. La segunda unidad también tiene una actividad formativa, y ahí están las fechas de entrega de las 3 guías. Lo fundamental es el ensayo. Dice, entrega final del ensayo. Podría decir entrega, pero entrega final se refiere a que ahí se cierra todo lo que tiene que ver con el ensayo. El ensayo se comienza a escribir el 24 de septiembre en clases. Y se va a ir desarrollando durante aproximadamente mes y medio, o 2 meses, digámoslo, 2 meses. Y se entrega el 23 de noviembre. La segunda guía de esa unidad dice acá, coevaluación del ensayo por pares y profesores. ¿Y qué significa eso? El día 16 de noviembre, ustedes tienen que entregar una guía que ya les vamos a dejar disponibles, en donde se les va a pedir que un grupo evalúe en base a una pauta específica el ensayo de otro grupo. Y les pueden poner una nota de 1 a 7. La nota no se va a traducir al portal. La nota no impacta lo que haga el otro grupo, o la evaluación que reciba el otro grupo. Pero va a ser retroalimentación importante para que cada grupo ajuste su ensayo. Y la coevaluación no va a provenir solamente de sus pares, de sus compañeros de curso, porque pueden ser de otras secciones, sino también de parte de nosotros, les profesores. Tampoco va a tener notas, pero si se sacan, por ejemplo, si yo les pongo un 2, eso significa que el ensayo va por mal camino y tienen que hacer muchos ajustes. Si yo les pongo un 6, eso significa que el ensayo va por buen camino, pero también hay algunas correcciones que hacer. A eso se refiere, ¿ya? Ahora, el ensayo, ¿cómo nace el ensayo? A ver, originalmente, la asignatura en donde ustedes más van a tener que pensar, reflexionar y poner en juego sus recursos de aprendizaje y sus recursos cognitivos es Fundamentos Epistemológicos de la Psicología 1. Asignatura que dicta Pablo. Esta asignatura es tradicional dentro de psicología y es básicamente el primer acercamiento que ustedes tienen a la epistemología.
¿Y qué es la epistemología? La epistemología es la rama de la filosofía que estudia cómo se construye el conocimiento formal y compartido. Es decir, cómo estamos seguros de que lo que sabemos es real. No yo como individuo, sino como nosotros como sociedad. Esa es una asignatura fundamental dentro de la psicología, porque no sé si les comenté esto, pero la psicología es una ciencia preparadigmática. ¿Qué significa eso? No existe un paradigma único en el cual nos hayamos puesto de acuerdo. Es decir, ¿y qué es un paradigma? Una idea central que rige el avance de una disciplina. Eso es un paradigma. Y en psicología no existe acuerdo, ni de cuál es el objeto de estudio. Algunos psicólogos dicen que es la conducta, otros dicen que es el individuo, otros van a decir que es la mente. Y si es la mente, ¿qué es la mente? Si es conducta, ¿qué es la conducta? Si es individuo, ¿hasta dónde llega el individuo? Lo tenemos que estudiar extraído de su medio, siempre en su medio. No hay acuerdo respecto de cuál es el objeto de estudio de la psicología, ni tampoco respecto de cuál es el método por el cual se puede hacer. La asociación libre, el estudio de frecuencias de conducta, los cuestionarios de opinión, no existe acuerdo ni respecto del objeto ni respecto del método. Por lo tanto, existen muchas miradas distintas acerca de la psicología. Y una pregunta súper interesante, para poner un ejemplo, es, ¿la introspección es una vía válida para acceder a la psiquis humana? Es decir, introspectarme, observarme yo y generar conclusiones de eso, ¿es válido para la psicología? Esa pregunta no la vamos a responder acá. Esa pregunta es una típica pregunta epistemológica, y eso es lo que ustedes van a estudiar en esa asignatura donde, como dice Javiera, también van a tener que hacer un ensayo. Y ese es el asunto. Tradicionalmente, Fundamentos Epistemológicos pedía un ensayo, y nosotros, con Paula, en Taller de Desarrollo Cognitivo, pedíamos otro ensayo. ¿Y qué es lo que hacían los y las estudiantes? Tenían que escribir en paralelo 2 ensayos. Entonces, nos miramos en algún momento y dijimos, ¿por qué no hacemos un solo ensayo para las 2 asignaturas? De esa manera, en buen chileno, matamos 2 pájaros de un tiro. Pero en términos formales, lo que hacemos es que hacemos más eficiente el desempeño, o mejor dicho, el esfuerzo de los y las estudiantes. No escriben 2 ensayos, escriben uno. Entonces, el ensayo que ustedes tienen que entregar en fundamentos epistemológicos, lo tienen que entregar ustedes en diciembre, si no me equivoco, en los primeros días de diciembre. Entonces, un solo ensayo y ustedes parten escribiendo en Taller de Desarrollo Cognitivo. Y va a ser evaluado en términos de forma y estilo por nosotros, por Paula y por mí, y en términos de forma y de contenido por Pablo. Porque al final el ensayo es hacer epistemología, yo no soy experto en epistemología, va a ser Pablo quien evalúe la consistencia y la solidez de vuestro ensayo. Yo solamente voy a evaluar que no haya contradicciones evidentes, que esté bien redactado, que esté bien presentado principalmente. ¿Ya? Así que eso, ¿ya? Así es como va a ser básicamente la escritura de este ensayo. Es un solo ensayo para las 2 asignaturas. Y volviendo un poquito atrás respecto de las notas, ¿ya? Ustedes ven mi cursor, creo, ¿cierto? Avísenme si no ven mi cursor. Estas 4 guías generan una nota que es el 50% de la nota final. Estas 3 guías, la guía 1, la guía 2 y la guía 3, su promedio genera otra nota, que vale un 20% de la nota final. Y el ensayo en sí mismo genera una nota que vale un 30% de la nota final de la asignatura. Así que, ya dicho todo esto, ¿qué nos vamos a abocar dentro de este semestre? Acá están los nombres de las unidades. La primera unidad es lectura, particularmente comprensión lectora. Una de las principales solicitudes ya de los y las estudiantes en la universidad es lectura rápida. Es decir,
Tengo mucho que leer y tengo poco tiempo. ¿Cómo lo hago para ser más eficiente? E inmediatamente se invocan todos esos cursos de lectura veloz, que cada cierto tiempo aparecen en las librerías y agarran el interés de alguien que anda por ahí dando vueltas. Pero en honor a la verdad, no hay ninguna evidencia científica de que se pueda apurar el proceso de lectura sin sacrificar comprensión. Leer más rápido no significa comprender más. En el fondo, estar interesado en la lectura veloz es como lo que ocurre con las personas que desean bajar de peso sin esfuerzo. Eso no existe. ¿Ya? Tampoco existe la lectura veloz si es que uno tiene que comprender. Es decir, en la medida en que uno automatiza ciertas estrategias de comprensión lectora, uno se va volviendo más eficiente. ¿Ya? Pero así como leerse un texto de 20 páginas en 2 minutos, no, eso no existe. Quien me pueda demostrar lo contrario está invitado a hacerlo, pero con la experiencia que yo tengo, con el conocimiento que yo tengo, eso no existe. Así que ese es el primer elemento, comprensión de lectura. Y el segundo es producción escrita, cómo llevar al papel lo que uno escribe o lo que uno tiene en su pensamiento. Esa es básicamente la idea. ¿Y se acuerdan del ACRA y el BAMAE? Y nosotros los utilizamos con Paula para evaluar cómo son ustedes al ingreso de la asignatura al final del primer semestre. Se los vamos a aplicar de nuevo para evaluar si es que hubo un cambio notorio por haber usado taller de desarrollo cognitivo 1 y taller de desarrollo cognitivo 2. Y los tópicos, temas o contenidos de la asignatura son, como yo ya les dije, lectura y escritura, pero no vamos a olvidar de ninguna manera la autorregulación y la metacognición. Como les decía, luego están los elementos. Esos son elementos transversales, es decir, no los vamos a estar viendo necesariamente de manera explícita, pero sí de manera transversal, es decir, cada vez que hablemos de lectura, vamos a hablar de autorregulación y de metacognición, y cada vez que hablemos de escritura, vamos a hablar de autorregulación y de metacognición. Ahí están esos otros dos elementos. Esos son los tópicos que vamos a ver dentro de este semestre. Y yendo más al callo, ¿ya? ¿Cuáles son los contenidos de cada uno de estos tópicos? Comprensión lectora, la lectoescritura en el contexto del aprendizaje universitario. Es decir, ¿en qué se diferencia la lectura del colegio de la lectura de la universidad? No son lo mismo, no tienen el mismo nivel de exigencia y hay algo más todavía. Por otro lado, el modelo de la comprensión del discurso, ya sea hablado o escrito, de Van Dijk y Kinch, dos autores, uno norteamericano y otro holandés, que se hicieron la siguiente pregunta. ¿Qué se necesita, mentalmente hablando, para comprender bien? Y si alguien tiene problemas en su comprensión lectora, ¿dónde está el problema? ¿Todas las personas que les cuesta comprender lo que leen cometen el mismo error? ¿Tendrán la misma falencia? ¿O habrá alguna diferencia? Y la respuesta es que sí la hay. La comprensión de lectura no es un todo unitario, sino que se desglosa en áreas, en procesos. Y vamos a trabajar algunos de esos procesos, no todos, por supuesto. Y unidad transversal, la metacognición de la comprensión lectora. Eso respecto de los elementos de la primera unidad. Creo que no se me olvida nada. No. Respecto de la segunda unidad, que es la comprensión de lectura, que son la producción escrita. ¿Cuáles son los contenidos de esta unidad? La escritura en el contexto del aprendizaje universitario. ¿Ya? Es decir, ¿qué exigencias tiene escribir en la universidad? El que escribía bien en el colegio se sacaba puros 7 el lenguaje en el colegio. ¿Necesariamente le va a ir bien en la universidad? El mejor ejemplo es, en el colegio yo tenía que escribir todo lo que sabía. En la universidad a mí me piden que ponga todo lo que sé en 3 líneas. Ahí hay un cambio. No siempre es así, pero todos sabemos que hay exigencias que tienen que ver con la eficiencia comunicativa. En segundo lugar, un modelo de composición escrita que explica qué es lo que determina que alguien produzca un texto que sea satisfactorio, que es de dos autores canadienses que son Scardamalia y Bereit. Y finalmente, obviamente, la metacognición del proceso de escritura. Esos son los contenidos que vamos a ver dentro de la unidad. Perdón, dentro de la asignación. ¿Aló? ¿Aló? Hola. ¿Isa? Lo escucho. Perdón, se me prendió el micrófono. Ah, perfecto. Ya. Ahora, algo que nunca deben olvidar y que deben tener clarísimo
es la ruta de aprendizaje de la asignatura. ¿Y por qué somos tan majaderos con esto de la ruta de aprendizaje? Porque se ha estudiado mucho lo que es el aprendizaje online, por razones obvias. Digamos que el volumen de investigación en torno a aprendizaje online se ha quintuplicado en el último año. ¿Por qué será? Y una de las cosas que se ha detectado es que cuando la estudiante o el estudiante no tiene clara la ruta de aprendizaje, se le hace mucho más difícil la asignatura. Porque la ruta de aprendizaje es básicamente un modelo mental acerca de cómo funciona el ramo. ¿Qué es lo que hay que estar haciendo? En ese sentido es importante definir la ruta de aprendizaje de este semestre, que es la siguiente, ¿ya? Las materias van a estar disponibles los días viernes. Ese mismo día viernes va a estar disponible la actividad formativa o la guía correspondiente. A la semana siguiente va a haber una videoconferencia. Para ustedes el día miércoles, para la sección 1, el día viernes. Y en esa sesión se espera que ustedes lleguen con las dudas de esa actividad formativa al guía. Así que, por lo tanto, una vez que el viernes esté disponible la guía, ustedes la revisen, no necesariamente la resuelven, pero la revisan y ven qué entienden, qué no, qué requiere más explicación, qué para ustedes es debatible, y eso lo podemos plantear sincrónicamente el día miércoles. Y después de esa sesión, el día martes, se entrega esa actividad o guía, ¿ya? ¿Por qué no hay fechas ahí? Porque esto es para todas las semanas. Pero, por poner un ejemplo, si nosotros dejamos disponible para ustedes este viernes una actividad formativa, el próximo miércoles la podemos discutir. Y el martes de la semana subsiguiente se entrega. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Cualquier duda de cualquier tipo? ¿Ya? Parece ser que no. Todo claro. De hecho, la primera actividad formativa va a estar disponible este viernes, es decir, pasado mañana, para que lo tengan presente. Y acá viene la gran pregunta. Si va a estar disponible este viernes, ¿cuándo se debe entregar? El próximo martes. El martes. ¿Cuándo Subsiguiente. es el próximo martes? Denme El martes con fecha. subsiguiente. ¿Ah? No de la próxima semana, sino que de la siguiente. Ya. Denme fecha. Denme Ay, no fecha. sé. A ver, Ah, pero busca un calendario, pues. Yo tengo un calendario. Yo, de hecho, mismo voy a tener que buscar un calendario acá. Lo voy a buscar. Ya, listo. Ya sé cuándo se entrega. Ya, Javier dice el 1 de septiembre. Casi. El 31 de agosto. el 31, sí. Exacto, ahí está. ¿Ya? Para que cachen más o menos qué esperar. ¿Ya? Para que no se apuren tampoco, porque yo sé que algunos van a leer esto y van a decir, chuta, la guía hasta el viernes y se entrega el martes, o sea, tengo 3 días para hacerla. No, tienen más de una semana para hacer siempre cualquier actividad formativa de cualquier guía, porque tiene que haber una clase entre medio, si no sería injusto. Y es engañoso lo que tú dices, Javiera, porque dices, tenemos mucho tiempo. En la universidad, semana y media, no es poco tiempo. Si tuvieran un solo ramo, sí, sería mucho tiempo, pero tienen 6 asignaturas, así que es poco tiempo. Miento, 5 asignaturas. No, 6 asignaturas. 5. ¿Cuántas asignaturas tienen ustedes? Tienen fundamentos epistemológicos, tienen psicología social 1, tienen neurociencias, tienen 5 asignaturas, ¿cierto? Sí, 5. Ah, y psicología del desarrollo, 6. 6 asignaturas. Social no la tiene. Ah, no, verdad. El próximo año, cuando se implemente la nueva malla, psicología social baja a primer año. Así que eso es para el próximo año. Ustedes tienen entonces 5 asignaturas este semestre. Y no son guías más extensas, son exactamente el mismo nivel de dificultad y de exigencia del semestre pasado. Pero, si ven las guías son más o menos iguales, ustedes son distintos y distintas. Ustedes ya tienen un semestre de universidad en el cuerpo, así que se van a dar cuenta que son más eficientes y más estratégicos para resolver estas tareas. Así que eso respecto de la ruta de aprendizaje. ¿Qué más les tengo que contar yo hoy día? Después de la ruta de aprendizaje, ahora que está todo claro,
Les voy a explicar cómo es esto del ensayo. Lo primero, y por eso les hacía la pregunta, ¿quiénes han escrito antes un ensayo? Un ensayo es una afirmación fundamentada bajo el modelo tesis, antítesis, síntesis. ¿Y a qué me refiero con esto? Es una afirmación. Ustedes van a afirmar algo. ¿Ya? Yo, por ejemplo, podría afirmar que la introspección no es un método válido para obtener datos que permitan avanzar en el conocimiento de la psicología del ser humano. O lo que es lo mismo, la introspección no sirve de nada. Independientemente de que ustedes estén de acuerdo conmigo o no, si yo solamente digo eso, no es un ensayo. Pero si yo fundamento mi afirmación, ya nos estamos acercando a un ensayo. Mi afirmación es la tesis. Es lo que se afirma. Y yo tengo que explicar por qué yo creo lo que creo. Porque la introspección tiene mucha subjetividad. Porque la introspección se inventa mucha información. Porque la introspección deja fuera ciertos procesos psicológicos que son importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y tengo que anticiparme a las críticas de mis detractores. ¿Qué es lo que son los detractores? ¿Qué es un detractor? Palabra que yo conocí leyendo. ¿Ustedes se acuerdan? Yo creo que sí. Yo creo que a ustedes les hicieron hacer esto, que el lenguaje típico que uno se lee un libro y uno tenía que presentar un glosario, un vocabulario, un listado de palabras que uno había extraído del texto y que uno las definía y eventualmente uno tenía que generar una frase, una oración utilizando la palabra. Yo leyendo La casa de Asterión de Jorge Luis Borges, me acuerdo de que apareció la palabra detractores y la puse dentro de mi glosario y nunca más se me olvidó. ¿Qué es un detractor? Un detractor, dice Valentina, sería como la premisa a defender según la posición que tomemos. No, un detractor es alguien que opina de manera contraria a uno y que, por lo tanto, afirma que lo que uno está diciendo es erróneo. Eso es un detractor, un refutador, justamente. En el fondo, lo que tú defines, Valentina, es la tesis, la premisa a defender según la posición que tomemos. Eso es la tesis. Y yo tengo que anticiparme a lo que podrían decir mis detractores. Yo imagino que mis detractores, los que creen en la introspección, van a decir que la subjetividad es justamente lo que hay que estudiar en la psicología. Pero yo creo que no es la subjetividad lo que hay que estudiar por esto, esto, esto y esto. Por otro lado, ustedes van a decir que la introspección no se inventa nada. Yo puedo demostrar cómo fulanito habló acerca de la introspección, menganito también estudió la introspección, y se generó un experimento en donde se notó que todas las personas que hacían introspección y luego reportaban lo que había pasado, habían inventado información y quedó demostrado experimentalmente. Y la idea es ir derribando una por una las objeciones que puedan presentarse ante mi tesis. Hecho eso, yo puedo llegar a la síntesis. Yo creo que lo que digo es correcto, porque me hice cargo de estas críticas y, por lo tanto, filtré mis afirmaciones y eso es lo que yo creo. Esa es la estructura básica de un ensayo. ¿Ok? Ahora, ¿qué extensión tiene que tener el ensayo? Eso lo va a definir Fundamentos Epistemológicos 1. Si no me equivoco, estamos hablando de un límite de 4.000 palabras, si no me equivoco. Que 4.000 palabras les puede sonar a poco, pero no es tan poco. ¿Ya? Un abstract tiene 250 palabras. Es decir, es hacer 8 veces a ver, no miento. 4, 8. No, es como 32 veces un abstract. ¿Ya? Puede que sean 5.000, puede que sean 4.000, pero ese es básicamente el esquema. ¿Ya? Eso es básicamente eso. Claro, Valentina, tu aclaración es pertinente porque tú dices, el detractor sería la antítesis. Sí, exacto. Exacto. Quienes hayan participado de debates, del debate argumentativo, sabrán lo fácil y lo difícil al mismo tiempo que es cambiarse de bando mentalmente. Pero es súper útil siempre que ustedes escriban, ponerse en el lugar de quien quiere echarle abajo la vida. De eso se trata, es una especie de carrera armamentista intelectual. Anticiparse a los detractores. Ahora,
Como les decía, este ensayo se hace en conjunto con Fundamentos Epistemológicos 1. Y el de Desarrollo Cognitivo 2 se va a trabajar y evaluar proceso y estilo. Es decir, que el proceso se haga de manera estratégica. Ya nosotros los vamos a hacer majaderos en que ustedes reflexionen en torno a qué están escribiendo y cómo lo están escribiendo, en qué se están equivocando y en qué están acertando. Y nosotros les vamos a hacer muchas observaciones acerca de estilo. Particularmente, por ejemplo, esto no se entiende, o la redacción es confusa, este párrafo contradice el anterior, acá falta algo. Ese va a ser el tipo de retroalimentación que les vamos a dar, Paula. Y en Fundamentos Epistemológicos 1 se va a evaluar estilo, obviamente, pero también por sobre todo contenido. Lo cual inmediatamente genera una disparidad que es importante explicitar desde el comienzo. Puede ser que ustedes saquen una muy buena nota en taller de desarrollo cognitivo y una mala nota en el ensayo en fundamentos epistemológicos. Y entiendo que ustedes vengan donde mí y me alegren y me digan, Alejandro, tú me pusiste un 7 y Pablo encontró que esto era un mamarracho. Siento que me traicionaste. Y lo único que yo les voy a poder decir en ese momento es lo mismo que les estoy diciendo ahora. Yo lo único que hice fue evaluar la consistencia de algunas ideas, pero yo no sé si esas ideas son correctas o incorrectas. ¿Por qué? Porque lo que se hace en fundamentos epistemológicos es que se asignan o se sortean papers. A cada grupo le va a tocar un paper, es decir, un artículo de un autor particular, y ustedes tienen que generar un ensayo en base a lo que dice el autor. Imaginemos que el autor dice que la introspección como forma de acceso al conocimiento es válida. Ustedes pueden generar un ensayo en donde ustedes digan, es válida en base a lo que dice el autor. En términos generales, la introspección es válida. Pero hay ciertos casos en los cuales es inválida. Y los casos son el A, el B, el C, el D y el E. Entonces, con eso ustedes agregan algo a lo que dijo el autor. No lo contradicen, pero sí lo puntualizan. Ustedes pueden refutar completamente lo que dijo el autor. Ustedes pueden saltar un poco más adelante. Ustedes pueden hacer una especificación. ¿Ya? Pero no se trata de explicar lo que dijo el autor. Eso no es un ensayo. Ustedes tienen que generar una voz propia. Como les decía, son en grupos de 3 a 5 personas. En taller de desarrollo cognitivo 2, y esto es esencial, lo tienen que trabajar en Google Docs. Es decir, el Word de Google. ¿Por qué? Porque eso nos permite a nosotros como docentes monitorear las contribuciones individuales, porque a nosotros, típicamente, y en todas las asignaturas, y esto siempre lo conversamos, todos los que hacemos clases en la universidad, todos, y todas, es que a mitad del semestre llega un grupo de 4 personas, y un día llegan a mi oficina, 2 de esas 4 personas, a decirme que el grupo se va a separar, a pedirme que excluya a tal persona del grupo, porque no trabaja, porque no tenemos cómo hacerlo trabajar. Y ahí es donde uno queda un poco pillo, porque a mí me ha pasado. Una vez me acuerdo que llegaron 3 a mi oficina a pedirme que sacara el cuarto integral. Ya yo dije, lo voy a considerar, por flojo obviamente, ya lo voy a considerar. Y luego llega el cuarto integrante a mi oficina, así como el día así, a decirme que hay un problema dentro del grupo, que él quiere hacer el ensayo solo porque sus contribuciones no son escuchadas dentro del grupo. Entonces, 3 acusaban al cuarto de ser flojo, el cuarto acusaba a los otros de ser obcecados, de ser obtusos. Como quiera que sea, si uno permite que los grupos se desarmen, en vez de corregir 10 ensayos, uno tendría que terminar corrigiendo 20 y no hay capacidad de cómputo para eso, de cómputo humano. Así que la mejor forma es dejar en claro quién puso qué, quién hizo qué. De esa manera, si una persona no contribuye al ensayo, es su problema. Y si hay algo que yo adoro en este mundo, es castigar a los flojos, a los que no trabajan, especialmente a los que se denominan los free riders. Los free riders son los polizontes. El tipo que llega un día antes de la entrega del ensayo y dice, oye, ¿pueden poner mi nombre en el grupo, en el trabajo? Siempre han existido, siempre han existido. Y algunos incluso ofrecen favores, se hacen los lindos, se hacen las lindas. Bueno, que lo hagan, pero acá van a morir. ¿Por qué? Porque Google Docs me permite a mí revisar el historial de cambios del documento, individualizando quién puso qué. ¿Quién puso qué? Margarita puso esto. Verónica puso esto otro. Eustaquio puso esto. Y así yo voy viendo quién contribuyó a qué.
Y si alguien no tiene contribuciones suficientes, va a recibir nota 1, no participó del ensayo. Ahora, por lo mismo, es fundamental que ustedes trabajen siempre este documento desde su propia y particular cuenta V. Es decir, si yo soy Margarita Alvarado, yo pongo margarita.alvarado.bcorta@alumnos.v.cl y entro al documento. No trabajen desde la cuenta de otra persona, porque si yo soy Margarita y trabajo desde la cuenta de Eustaquio, todas mis contribuciones van a aparecer a nombre de Eustaquio. Y a Alejandro Fernández no le va a importar que Eustaquio defienda a Margarita. Así que, por lo tanto, cada uno y cada uno de ustedes debe trabajar desde su propia cuenta V, lo cual, dicho sea de paso, muy conveniente, muy sintónico con la situación online que estamos viviendo producto de la pandemia. Que dicho sea de paso, al parecer van en baja, pero no podemos engañarnos, porque todavía la variante Delta y otras variantes futuras están a raya, pero ya van a llegar masivamente a Chile, y ahí puede que quede la escoba. Y por otro lado, todo el mundo se está relajando. Yo estoy seguro de que ustedes han salido y han ido a lugares donde no habían ido antes, así que por lo tanto puede haber un recrudecimiento de la pandemia, así que no podemos decir que esto haya terminado todavía. Pero como quiera que sea, es esencial trabajar desde la cuenta V. Y por sobre todo, escribir, escribir y escribir. Nosotros tuvimos el caso de una estudiante que reprobó la asignatura, producto de que en el ensayo ella no aparecía por ninguna parte. Y ella me explicó que lo que ella hizo fue principalmente participar de la discusión. Entonces ella aportó mucho desde la discusión, leyó textos, en la redacción del texto participó junto con otra compañera con la cual conversaban y era la compañera la que escribía. Pero realmente las reglas, yo le dije, estaban claras desde el comienzo y yo no tengo cómo saber si es que esto que tú me estás diciendo es efectivamente como tú me lo dices o es una exageración. Así que por lo tanto tengo que atenerme al reglamento estipulado desde el comienzo y por lo tanto nota 1 y reprobó la asignatura. Que no les pase a ustedes. Así que siempre que trabajen, háganlo desde su cuenta V. No sé si hay alguna pregunta acá. ¿Parece que no? Bien. Bueno, fechas y otras características del ensayo que ya están en la tabla que yo les mostré. Se inicia en clases el 24 de septiembre. El día 16 del 11 de noviembre, ustedes tienen que entregar una coevaluación formativa que les va a dar retroalimentación importante que ustedes pueden o deben integrar en el ensayo y este finalmente se entrega a la semana siguiente. Los temas se asignan en fundamentos epistemológicos para la psicología. Eso respecto del ensayo. Y como dijo Forrest Gump, no hay más que decir al respecto. Lo que sí vamos a hacer ahora es que vamos a hacer una pequeña actividad para evaluar cuánto recuerdan ustedes de taller de desarrollo cognitivo 1. Y para eso les voy a pedir que entremos a una aplicación que se llama Nearpod. ¿Cómo era? Nearpod. ¿Y cómo se escribe? Así. Tienen que entrar a esa dirección, nearpod.com. Y en Nearpod tienen que ingresar el siguiente código que yo les voy a dar. Generando código. Hay tres opciones. La primera que dice student y dice poner un código. Profe, tengo una duda. Cuénteme.
Si el trabajo empieza en clases a escribirse, o sea, el ensayo, ¿Sí? y tenemos como integrantes de otra sección, todos los de todas las secciones vamos a estar en el mismo horario. Claro, ahí nosotros damos las facilidades con Paula para que se intercambien de secciones. Por ejemplo, si Ah, son ya, 3 estudiantes de esta sección y un estudiante de otra, la idea es que él se acomode al horario de ustedes 3. Si son 2 y 2, por ejemplo, ahí ya va a quedar al arbitrio de ustedes si se van a esta sección o se van a esta. Pero la idea es participar en la sección a la cual pertenezca la mayoría de los integrantes del grupo. ya. ¿Dónde Profe, ¿y el nombre dónde lo mandó? Creo que se no, mandó por privado, si es que de no hecho, sí, sale. totalmente, me acabo de dar cuenta. Le respondí a alguien una respuesta en privado y le mandé solamente a él la URL. Así que, por lo tanto, dependía de él que lo compartiera, pero ahora vamos a democratizar la página. www.nearpod.com. Te van a pedir un código, el código es X4EAJ. Y ya veo que han ingresado nadie, pero ya van a ingresar. Les voy a compartir para que vean cómo es el asunto. No, nada que ver eso. Se supone que esta, pero me equivoqué. Ya, ahí está. Entonces, una vez que ustedes entran a nearpod.com, ahí está cargando, acá dice Students, Join a Lesson, Enter Code. Ahí es donde ustedes ponen su código. X4TKJ. Ese de ahí. Hacen clic ahí y deberían ver esto. Bienvenido a tu lección, nombre completo, apodo opcional. Hay 7 personas adentro. 7 de 17. Priscila, es como media lenta la página, me da la sensación. ¿No? Yo por mientras voy a avanzar porque realmente todo esto es lo que ya vimos. ¿No? Exacto, como bien dice Rachel, se demora un poquís. Me acordé del perro de un amigo, que él siempre le cargaron los perros, pero tuvo hijas y las 2 hijas querían un perro. Y hasta que se tuvo que conseguir un perro que era un schnauzer, que son como estos perros como, no sé, como chiquititos, peludos que parecen tener barba. Y el perro, como era chico, era como poco perro, así que le pusieron Poki. Así que ahí anda él paseando el Poki para arriba y para abajo. Ya, hay 12. Priscila, ¿qué quieres que te diga? Internet de campo. Yo creo que ese va a ser un término que vamos a emplear de aquí a tiempo más. Es 1:45. Esto es muy tarde. Vamos a tener que hacer esto bien rápido. ¿Ya? Así que vamos a partir. Veamos. ¿Qué recuerdan de TDC 1? ¿Ya? Este es un cuestionario, así que por favor, una pregunta a responder. ¿Qué significa metacognición? A. Conciencia y control de las propias habilidades cognitivas. B. Lo que sé de mi cognición. C. ¿Cuánto sé de algo? D. Más allá del conocimiento. Debería ser más, pero bueno. ¿Cuántos han respondido? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falta que respondan Rachel, Francisca. Falta que respondan Rachel y Francisca. Rachel, Francisca, ¿hay algún problema para responder? Ya, internet. Y no, Javier, no les di la respuesta, solamente leí las preguntas, o sea, leí las opciones. Ya. Según esto no respondió, pero no es tan importante si respondieron o no, porque lo más importante es realmente cuál es la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es la A. Conciencia y control de los propios procesos cognitivos. Ya. Siguiente pregunta. Una estrategia de aprendizaje bien diseñada permite aprender en cualquier asignatura. ¿Verdadero o falso? Vamos a ver qué es lo que responden vosotros y vosotras. Le han respondido ya todos y todas. Y la respuesta correcta es falso. Una estrategia de aprendizaje, por muy bien diseñada que esté, no permite aprender en cualquier asignatura porque una estrategia de aprendizaje es específica del contenido y del método. Una estrategia de aprendizaje. Por ejemplo, para cálculo no tiene ninguna relación con algo que haya que hacer en fundamentos epistemológicos. O una estrategia para aprender, por ejemplo, comprender el potencial de acción, la transmisión nerviosa e imaginársela, no tiene ningún impacto en aprenderse de memoria las definiciones de un glosario. Así que, importante, una estrategia de aprendizaje es específica del tópico. Bien. Ahora, vamos a ver qué saben de los temas a tratar en esta asignatura. Es decir, taller de desarrollo cognitivo 2. Así que, primera pregunta, en términos de este cuestionario. La comprensión lectora es un proceso automático que no requiere ser intencionado. ¿Verdadero o falso? Y luego vienen otras 7 preguntas más. Les voy a pedir que vayan a vuestro propio ritmo.
Ya. Todos y todas respondieron, por lo menos sí, o casi todos y todos. Vamos viendo. ¿Ya? La comprensión lectora es un proceso automático que no requiere ser intencionado, falso. Es decir, no por leer voy a comprender. La única forma de comprender es si yo tengo la intención de comprender. Y no todas las comprensiones tienen la misma intención. No es lo mismo comprender en términos generales que comprender para retener. Cambia la cosa. Ya. 2. El contexto. Por ejemplo, para que leemos algo, estudio o esparcimiento, influye en la comprensión lectora. Verdadero. Es decir, la intención es parte del contexto, ¿cierto? Lo que rodea el texto. Entonces, sí, muchas veces pasa que uno entiende más cuando uno lee por esparcimiento que por estudio, porque por estudio aparece una cuota de ansiedad. No es lo mismo, además, estar leyendo con un mes de anticipación que con 2 horas de anticipación. Claramente el segundo contexto es muy ansiógeno y atenta contra la comprensión lectora. Número 3. El conocimiento previo del lector influye en la comprensión lectora. Verdadero. Absolutamente verdadero. Mientras más se ve el tema, más fácil es comprender elementos nuevos. 4. ¿Cuál de las siguientes es una estrategia de comprensión lectora? A. Antes de comenzar a leer, tener todos los elementos necesarios a la mano. B. Durante la lectura, mantenerse concentrado. C. A medida que uno va leyendo o una va leyendo, hacerse preguntas sobre lo ya abordado para confirmar que se va entendiendo. D. Mantener presente siempre la definición de metacognición. De las 4 opciones, la correcta era C. A medida que uno va leyendo, hacerse preguntas sobre lo ya abordado. ¿Por qué no A? ¿Ya? Porque tener todos los elementos físicos a mano no es una estrategia de comprensión lectora, es ser precavido, pero no es algo cognitivo. Durante la lectura, mantenerse concentrado es importante, pero no es una estrategia, no es complejo. Es decir, puede costar mantenerse concentrado, pero es más bien un objetivo. La estrategia sería cómo mantenerse concentrado. Y de mantener presente siempre la definición de metacognición no es una estrategia de comprensión lectora, ya que tener presente una definición no mejora mi comprensión. Pregunta 5 de 8. ¿Tener buena comprensión lectora garantiza ser bueno para escribir? Faltó la R. Para escribir, falso. Alguien que comprende bien no necesariamente redacta bien o le gusta redactar. 6. Para ser un buen escritor no es necesario fijarse objetivos antes de escribir un texto. Falso. Un buen escritor se plantea objetivos y los cumple. Un buen escritor se plantea objetivos y los cumple. 7 de 8. Un buen escritor tiene un plan global para su escrito. Verdadero. No necesariamente es como hacer una escultura. Dudo mucho que ustedes esculpan, pero hacer una escultura implica, bueno, yo lo que voy a hacer acá va a ser un sujeto sentado. Eso es un plan global. Ahora, si es que va a tener la rodilla un poco más alta que la otra, ya es otro tema. Pero sentado, ese es mi plan global. 8 de 8. Para ser un buen escritor se requiere poder escribir de manera espontánea, sin volver atrás ni corregir. Falso. Un buen escritor no necesariamente redacta perfecto a la primera. Muchas veces, al igual que una escultura, lo primero es una forma general que luego se va puliendo y eso va a implicar sacar cosas y poner otras. Así que eso, ¿ya? Esto respecto de lo que vamos a ver. Estas preguntas quedan registradas. Después yo les puedo dar sus respuestas, sus desempeños de manera más individualizada. Por temas de tiempo vamos a quedar hasta acá, ¿ya? Veamos. Lo que me queda en el tintero, si es que me queda algo en el tintero. No, de momento nada. Sí me gustaría preguntar si hay alguna duda o alguna pregunta respecto de la asignatura. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Pues bien, como ustedes saben, si tienen alguna duda o alguna pregunta, la pueden plantear por correo electrónico. La asistencia, y eso nos faltó en la explicación de esta asignatura, va a seguir el mismo régimen del semestre pasado. Más que asistencia
A ver, se contabiliza la asistencia, no solo las sesiones, ¿ya? Cada asistencia a una sesión es una unidad de asistencia. Pero la entrega de guías y actividades formativas también genera unidades de asistencia. Y ustedes tienen que lograr un 50% de todas las unidades de asistencia que tengamos. ¿Y cuál es el total de unidades de asistencia? Son 7 guías, más 2 actividades formativas, son 9 unidades de asistencia, 9 actividades de asistencia, más la cantidad de sesiones que tengamos programadas para este semestre, que yo nunca me las sé de memoria. Pero digamos que son 16 sesiones sincrónicas, más esas 9 actividades son en total 25 unidades de asistencia. Si alguien tiene 12 tiene menos del 50% y reprueba. Si alguien tiene 13, tiene al menos el 50% y por lo tanto cumple con la condición de asistencia para aprobar. Así que por lo tanto, si alguien entrega, voy a inventar, porque tienen que ser 13, si alguien asiste a 11 sesiones, entrega solo 2 actividades y la nota le da un 4, aprueba. ¿Ya? Y dicho eso, la asistencia de hoy día sí se va a contar. ¿Ya? ¿Y cómo se cuenta la asistencia? Igual que el semestre pasado, es decir, yo ya no paso asistencia, Zoom me habla de la asistencia. La única persona que es una incógnita es Isa, que no sé cuál es su apellido, pero asumo que hay una sola Isabel en mi sección, así que por lo tanto no va a ser difícil identificar. Ah, lo siento, al tiro lo cambio. Montserrat. Ah, era Montserrat, no Isa. No, Ya. Isa es mi nombre, Montserrat es mi apellido. Perfecto, sí, me acuerdo perfectamente de ti, no es necesario que lo cambie. Como te decía, es la única Isabel de esta sección. Dicho eso, ese es el sistema. Así que bien, pues, damas y caballeros, creo que ha llegado la hora de las sopaipillas, así que os voy a dejar. ¿Ya? Tengo registrada la recomendación del libro que me hicieron, ¿ya? Así que voy a ver si es que lo encuentro y si es que me lo pongo a leer. Así que bien, pues, damas y caballeros, que estéis muy bien y nos vemos la próxima semana a esta misma hora y en este mismo canal. Que estén súper. Chao, profe, cuídese que esté bien. Chao, profe.